buen día, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de función exponencial. Fue el último tema tratado la última semana. En la función exponencial, como ya lo habíamos dicho, previo a esto vimos ecuación exponencial. Les voy a enseñar básicamente a graficarla, la forma que tiene, a sacar el dominio, el rango, el punto de corte en X, el punto de corte en Y, la inyectividad. Vamos a hacer ese listado entonces, ¿no? Primero el gráfico, luego el dominio, de manera posterior el rango, el punto de corte en X con el eje X, el punto de corte con el eje Y, y saber si es inyectiva o no es inyectiva, ¿no? La inyectividad. Sí, pero con eso es suficiente por el tema. Vamos a empezar con la gráfica. Por el asunto del proceso de aprendizaje, vamos a utilizar una tablita para poder hacer la gráfica, donde les voy a recomendar que utilicen valores de -2, -1, 0, 1 y 2 para poder trabajar. Entonces lo primero que voy a hacer es tratar de resolver esto, hallar los puntos de corte en Y graficar, ¿no? Como dice -2, quiere decir que cuando f valga -2, esto va a ser 2 elevado a la -2. Estamos hablando de que sería 1/2 elevado a la 2. Y esto me daría un cuarto. Entonces valdría un cuarto. Cuando valga -1, sería 2 elevado a la -1. Sería 1/2 elevado a la 1. Y eso me resultaría medio. Cuando sea 0, sería 2 elevado a la 0. Y eso me daría 1. Cuando valga 1, sería 2 elevado a la 1. Y eso me valdría 2. Y cuando sea 2, sería 2 elevado al cuadrado. Y eso me valdría 4. Estos son los puntos que tendría para yo graficarlos en GeoGebra. Lo podemos hacer a mano, pero lo voy a hacer en GeoGebra para que sea más notorio, ¿no? Se pueda apreciar mejor. Entonces, pasamos a GeoGebra. Ok, una vez en GeoGebra yo voy a pegar aquí la tablita de los puntos que yo tenía que graficar. Los he ubicado del lado izquierdo, -2 y 1/4, que sería -2 y 0.25, es el punto A. -1 y 1/2, que sería -1 y 0.5, el punto B. 0,1, C, 1,2 y 2,4. Y una vez que yo una todos los puntos, obtengo la gráfica de la función y es igual a 2x. La llevo a Word y la he pegado como para poder analizar los puntos que me están faltando. De entrada puedo validar la forma que tiene la función exponencial o la gráfica de la función exponencial. Lo siguiente que debo dejar claro en el análisis es que siempre y cuando mi función exponencial tenga la forma de a elevado a la x, va a mantener esta forma que se encuentra aquí. Recordemos que hay una prioridad o una recomendación siempre, una regla, es que la a tiene que ser mayor que 0 y la a su vez no puede ser 1. Es decir, que es el único número que no puede ser. Puedo tener 1/4 elevado a la x, 1/2 elevado a la x, 1/8 elevado a la x, y asimismo 2 a la x, 3 a la x, 4 a la x, pero el 1 no puede estar elevado a la x. Ese es el requerimiento para que yo obtenga esta gráfica en mi función exponencial. Mientras yo no le sume nada a la función, o le reste, o le sume algo al exponente, o se lo reste, la gráfica siempre va a mantener esta forma que está aquí. Es decir, 3 a la x, 4 a la x, 5 a la x, 10 a la x, 100 a la x. Siempre va a tener esta forma que está aquí. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Una vez que tengo el gráfico hecho, lo siguiente que yo voy a analizar es el dominio. Para el dominio, yo puedo analizar mi función y darme cuenta que esta función en el eje X crece infinitamente, desde el lado izquierdo hasta el lado derecho.
Por lo tanto, el dominio pueden ser los reales, escribiéndolo de esa manera, o también podría escribirlo como desde el menos infinito hasta el más infinito. Sería mi dominio. El rango es respecto al eje Y. Respecto al eje Y. Como ustedes pueden observarse, la función se acerca al eje X, pero no lo toca. Ya vamos a analizar o hacer un análisis mejor en GeoGebra y se van a dar cuenta que por más grande que haga la gráfica, esa función no toca al eje X. Por lo tanto, mi rango sería desde el 0 en X, sin tocarlo, abierto, paréntesis, hasta el más infinito, debido a que crece infinitamente hacia arriba. Siempre y cuando la función mantenga esta forma de a elevado a la x, a siendo mayor que 0, esta va a ser mi dominio, este va a ser mi rango. ¿Ok? El punto de corte en X es sencillo. Yo puedo observar que mi gráfica no toca en X. Yo puedo decir que no toca o no interseca al eje X. Pero demostrémoslo, ¿no? Recordemos que para el punto de corte en X, yo lo que tengo que hacer es a Y0. Es decir, cambio f de X por Y, hago a la Y0 y debo entender que el 2 elevado a cualquier exponente, no hay manera de que me dé 0. Eso nunca va a ser igual a 0. Porque si yo elevo el 2 a la 0 me da 1, si elevo el 2 a la 1 me da 2, y si elevo el 2 a un exponente negativo, lo que se va a hacer es invertir, pero no me va a dar 0, no hay manera de que me dé 0. Por lo tanto, no toca al eje X en ninguna posición. El punto de corte en Y, como podemos observar la gráfica, toca en el punto 1. 0.1. Ese es el punto de corte en Y. Demostrémoslo. Para saber el punto de corte en Y, yo lo que hago es a la X la hago 0. Me quedaría entonces 2 a la 0 y eso me saldría 1. Por eso el punto de corte en Y es 0.1. Y por último, analizamos la inyectividad. Habíamos dicho que para que una función sea inyectiva, yo trazaba una línea horizontal en la función en diferentes puntos donde yo desee, y si toca en un solo punto, yo podía asegurar que la función sí es inyectiva. Y se lo voy a colocar aquí entonces por factor de espacio. Sí es inyectiva. Por ahora, como primera clase, esto cumple requerimientos para poder trabajar. Este es nuestro primer análisis. Esto me serviría para cualquier función mayor que 1, donde la a sea mayor que 1, y yo la pueda graficar, me va a tener esta forma, y estos serían mis valores de dominio, rango, punto de corte en X, punto de corte en Y e inyectiva. En el siguiente ejercicio vamos a analizar qué pasaría si mi función tiene un valor de a que esté atrapado entre 0 y 1. Ok, vamos a repetir el ejercicio, pero vamos a hacerlo con un número atrapado entre 0 y 1. Habíamos dicho que la a debe valer más que 0 y debe ser diferente de 1. En el ejercicio anterior graficamos con un número mayor que 1, el 2, el 3, el 4, y con cualquiera iba a obtener esta gráfica que estaba aquí o similar a esta gráfica. Y se iba a respetar que el dominio iba a ser los reales, el rango siempre iba a ser de 0 al más infinito. El punto de corte en X no iba a existir, no toca al eje X, y el punto de corte en Y iba a ser 0.1 y que siguiera inyectivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gráfica o el ejercicio se encuentra, la A se encuentra atrapado entre el 0 y 1? Por ejemplo, un medio, que sería 0.5. He hecho lo mismo, he colocado mi tablita, he colocado los números de 2, 1, 0, 1 y 2. He reemplazado en la función y he hallado los valores, me queda de esta manera. Y me he ido a GeoGebra a graficar esos puntos. Como pueden observar, esta es la gráfica que yo obtengo. Me voy a llevar acá para poder analizar. Y voy a poder observar que esta gráfica que yo estoy hallando en este momento, la gráfica que yo hallo en este momento, es diferente a la que yo hallé anteriormente.
¿sí? La del lado de acá es creciente, va de menos a más, y la del lado de acá es decreciente, como se puede observar, ¿no? Voy de un punto más alto y voy a ir bajando hasta que me acerco al eje X. Al ser decreciente no es mucho lo que cambia, pero sí hay que analizarlo, ¿no? El dominio sigue siendo lo mismo, porque la función sigue creciendo, perdón, en este caso decrece, pero viene desde el menos infinito igualmente hasta el más infinito, no hay problema, la función sigue siendo lo mismo. En el eje X crece infinitamente hacia el lado negativo como hacia el lado positivo. En el rango tampoco tengo mayor cambio. El rango se sigue acercando al eje X, pero nunca lo toca, así que va a ser igual del 0 hasta el más infinito. Para el punto de corte en X tampoco tengo cambio. Voy a notar exactamente que lo que está sucediendo es que no toca al eje X o no interseca al eje X en ningún punto. Ya hicimos el proceso hace un momento, lo que le hago es colocarle 0 a la Y y es imposible que me dé 0, así que no lo voy a volver a hacer, pero es un proceso. Para el punto de corte en Y, sabemos que toca en 1, como lo podemos ver en la gráfica. Ya lo hicimos hace un momento, lo que hago es ponerle 0 a la Y, perdón, 0 a la X, y me doy cuenta que me queda 1. Entonces el punto sería 0.1. Para la inyectividad no cambia tampoco mucho. Lanzo una línea horizontal, toca en un solo punto. Eso quiere decir que sí es inyectiva. Por ahí no tengo inconveniente, es inyectiva. Lo único que ha cambiado es la forma de la gráfica. Eso quiere decir que cuando yo tenga un valor de A mayor que 1, 2, 3, 4 elevado a la X, mi gráfica va a ser creciente. Como lo puedo ver, voy a ir de menos a más. Y en cambio, cuando mi valor de A sea entre 0 y 1, mi gráfica es decreciente. Voy a ir de más a menos, como lo puedo ver en mi gráfica. Voy a pasar a GeoGebra y tratemos de analizar un poquito ese hecho para cualquier duda que tengamos, ¿no? Voy a graficar de diferentes colores, diferentes funciones, para que vean qué es lo que sucede, ¿no? Ahí tengo la gráfica. Ahí tengo la gráfica de un valor atrapado entre 0 y 1. Voy a colocar otro valor atrapado entre 0 y 1. Por ejemplo, Y es igual a 1/4. 1 dividido para 4. Y así mismo lo voy a elevar a la X. Y me doy a dar cuenta que mi gráfica sigue pasando por 1. Sigue yendo del menos infinito hasta el infinito. Se sigue acercando al 0, pero no lo toca. Eso cuando yo hago mi gráfica más grande, poco a poco me puedo dar cuenta que siempre hay un espacio. Mientras más grande la hago, puedo darme cuenta que se acerca al eje X, pero no lo va a tocar. Y conservo el dominio, conservo el rango, conservo el punto de corte en X, no hay punto de corte en X, el punto de corte en Y. Y me doy cuenta que básicamente lo que hace la gráfica simplemente es como cerrarse un poquito más dependiendo del valor que yo le ponga a A, ¿no? Ahí tenemos nuestra gráfica donde se aprecia de manera considerable que va a seguir cortando en Q. Y es indiferente de la situación. Eso quiere decir que si yo pongo otro número, lo que hace la gráfica es cerrarse un poco más. Por ejemplo, Y es igual a 1/8, que sigue siendo un número entre 0 y 1, elevado a la X, y me doy cuenta que sigue pasando por el 1, se sigue acercando al eje X, pero no lo toca. Por lo tanto, se mantiene el dominio, el rango, el punto de corte en Y, punto de corte en X no existe, ¿no? Ahora, sucede con cualquiera de ellos mientras sea entre 0 y 1. Asimismo lo voy a demostrar cuando sea mayor que 1. Por ejemplo, el primero que hicimos fue Y es igual a 2 elevado a la X. Obtenía esa gráfica. Puedo graficar Y es igual a 3 elevado a la X. Y voy a graficar Y es igual a 4 elevado
sumado a la X. Y como se pueden dar cuenta, la gráfica es creciente, sigue pasando por 1 en cualquiera de los casos, se acerca al eje X y no lo toca. Eso quiere decir que mantiene el dominio, mantiene el rango, no hay punto de corte en X y el punto de corte en Y siempre va a ser 1. O sea, estas gráficas se mantienen siempre y cuando yo no le dé ningún valor extra sumando a la función básica, que sería a la X, ni al valor ni al exponente. En otro video, con más calma, pero sin embargo lo voy a hacer la introducción ahora, les voy a explicar a qué me refiero con que le sumo o le reste un valor. Mientras la función sea a a la X, ya les demostré que el punto de corte, ni el dominio, ni el rango, nada cambia. Cuando empieza a cambiar mi gráfica, cuando yo a ese valor de ahí le sumo o le resto un número, por ejemplo le voy a sumar 2, mi gráfica subió 2 espacios. Si yo le restara 2, mi gráfica bajaría 2 espacios, que normalmente debería estar en 1, baja 2 espacios. Lo mismo sucede si yo la suma o la resta se la hago directamente en el exponente. Es decir, en el exponente yo le sumo 2. Eso lo que hace es desplazarme la gráfica 2 espacios a la izquierda, ya no corta aquí en 1, sino que se movió 2 espacios a la izquierda. Y si yo en lugar de sumarle le restara 2, lo que yo hago es que mi gráfica se me desplace 2 espacios a la derecha, 1 y 2. Entonces, mientras yo a mi gráfica no le sume nada al exponente ni a la función como tal, como les dije en el ejercicio anterior, no importa el valor que yo ponga en A, si A es mayor que 0 y no es 1, es decir 2, 3, 4, 5, la gráfica siempre va a mantener esta forma aquí o similar a esta, va a pasar por 1, dominio, rango, punto de corte en X no hay, punto de corte en Y va a ser siempre el mismo, sin importar cuál sea el valor de A, y va a ser creciente, como lo ven en la gráfica, si es inyectivo. Y si el número que de A está entre 0 y 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, cualquier número entre 0 y 1, va a ser decreciente siempre, pero siempre va a pasar por el 1, el dominio va a ser el mismo, el rango va a ser el mismo, no toca el eje X y el punto de corte en Y siempre va a ser 0.1 y siempre va a ser inyectivo. En un próximo video trabajaremos con valores sumados o restados, ya sea al ejercicio como tal o al exponente, pero ya les di una introducción de qué es lo que pasa básicamente. O se mueve a la derecha, o se mueve a la izquierda, o sube o baja, dependiendo de lo que yo le conté. Espero el video les sirva, chicos, les agradezco mucho, que tengan un buen día.